parte de lo que vendría a ser la interpretación profética en la iglesia remanente, tenemos que ver ahora cómo es que la iglesia adventista del séptimo día interpretó el libro Apocalipsis. Si bien es cierto, es un libro muy querido, muy apreciado, muy leído y pocas veces entendido, aún dentro del adventismo, es importante saber cómo ha sido nuestro desarrollo histórico de la comprensión de este último libro de la Biblia. Para eso hay que tener una historia. Y vamos a presentar ahora esa historia. ¿Cómo es que se ha entendido el libro del apóstol Juan a lo largo de los años? La iglesia adventista nace en el año de 1863 oficialmente, como una organización a partir del 21 de mayo. Y a partir de ahí hubo diferentes tipos de interpretación, pero la historia empieza antes, lógicamente. Recuerden que el 22 de octubre de 1844 había llegado el famoso Gran Chasco. En realidad fue el 23 de octubre, porque Cristo no vino el 22. Básicamente en ese tiempo millerita, el énfasis era el libro de Daniel. Es interesante mientras estaba haciendo mi estudio, porque el tema de hoy es mi tesis de investigación del doctorado. Y mientras estaba estudiando este caso, encontré que la mayoría de los milleritas se enfatizaba más en el libro de Daniel. Daniel era el foco. Ahora, lógicamente había también libros del Apocalipsis, pero Daniel era el centro porque ahí estaba Daniel capítulo 8, versículo 14, donde decía, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. ¿Cuándo terminaría ese periodo? ¿Y qué significa purificación del santuario? Era el entendimiento discutido por aquella época. Pero después de aquel 22 de octubre de 1844, como que especialmente ese movimiento, ese segundo movimiento del gran advenimiento que sería después la iglesia adventista, comenzaría a estudiar qué realmente ocurrió el 22 de octubre. Para entender eso tendrían que unir el libro de Daniel con el libro Apocalipsis. Pero es interesante, este nuevo movimiento sabatista comenzó a estudiar más el libro Apocalipsis. Y para entender esto tenemos que comprender que la interpretación, creo yo, dentro de la iglesia adventista del libro Apocalipsis está dividido en 3 periodos bien marcados. Veamos ahora cuáles son esos periodos marcados de la interpretación del libro de Apocalipsis en la iglesia adventista. El primer periodo sería el periodo del libro de Urias Smith. Urias Smith, quien había escrito un comentario. Su comentario, que comenzó a partir de 1862, antes de que nos organizáramos como iglesia adventista, y esto duraría aproximadamente 80 años hasta 1944. El segundo periodo estaría marcado por el comentario bíblico adventista. No es que apareció en el año 1844, sino que a partir de ahí comenzaría el deseo de crear un comentario. En realidad el comentario bíblico adventista aparece como edición final desde 1852 a 1957, que sería Apocalipsis. Pero fue en este periodo donde el comentario bíblico adventista, hasta el año 1970, vendría a ser el eje, es decir, el único libro que se interpretaría oficialmente lo que cree la iglesia adventista del séptimo día respecto al libro de Apocalipsis. El último periodo sería marcado con el periodo de una variedad de enfoques. A partir de 1970 existiría una variedad de enfoques y creo que también se repite. Es decir, que al comienzo se da un énfasis de una parte histórica, después el comentario como que da más énfasis a la parte teológica y ahora, hoy en día, a partir del 1970, se habla más de un enfoque que es exegético. ¿Cómo hemos venido desarrollando esta historia, digamos, de cómo interpretar el libro Apocalipsis? Comencemos con este hombre llamado Urias Smith. Para empezar,
a este hombre que es Urias Smith, que vendría a ser el hombre que más influyó durante la iglesia adventista del séptimo día en el pionerismo. Influyó en el sentido, estoy hablando en el sentido teológico, especialmente profético. Urias Smith había sido casi por 50 años editor o coeditor de lo que era la revista adventista o la Review and Herald. Es decir, el pensamiento de él resumía el pensamiento de la iglesia adventista en el pionerismo. Estaba en una escuela sabática, era por el año aproximado de 1960 más o menos, todavía no se había formado la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y cómo es que apareció la escuela sabática? La primera escuela sabática, en realidad, la primera elección apareció en 1852, luego en el 53 aparecería el primer folleto de escuela sabática, ¿verdad? En realidad, de la primera escuela sabática, el primer folleto del 52. Pero ya había, y estaba en una escuela sabática allí en Boulder Creek, donde el maestro de esa escuela sabática era Urias Smith. Y la idea fue estudiar en la escuela sabática, versículo tras versículo, el libro de Apocalipsis. Esto lo hicieron durante 2 años. Al terminar de estudiar el libro Apocalipsis, uno de los alumnos de aquella clase de escuela sabática pidió, ¿por qué no estudiamos una vez más? Pero ahora nuestras conclusiones de lo que nosotros lleguemos a un punto de vista unitario, lo escribimos en la revista oficial de la iglesia, la revista Review and Herald, o la revista adventista. Y entonces todos estuvieron de acuerdo y nuevamente comenzaron a estudiar el libro Apocalipsis versículo tras versículo. Y esto en realidad comenzó a partir de 1862. Terminaría en 1865, pero por alguna situación, por los muchos viajes de Jaime James y de Urias Smith, de predicar el evangelio en otros lugares, la tapa estaba lista en 1865, pero la publicación recién apareció en 1867. Se terminó, pero antes de que apareciera como el libro del libro Apocalipsis, que vendría a ser Thoughts on Critical and Practical on Revelation, es decir, pensamientos o reflexiones críticas y prácticas acerca del libro de Apocalipsis. Antes que apareciera como libro, apareció primero en la Review and Herald, en la revista adventista, como comentarios. Hasta el capítulo más o menos 8 fue un comentario de Jaime White, resultado de aquella escuela sabática. A partir del capítulo 9 en adelante, cada semana salía la interpretación de Urias Smith. Pero esa interpretación de Urias Smith respecto a las 7 trompetas que comienza a designar especialmente el capítulo 9, 8, 9, ¿verdad? Se tuvo que copiar de las conclusiones de uno de los teólogos milleritas más famosos, el teólogo en realidad dentro de los milleritas, Josias Litch. Y prácticamente se copió toda la interpretación de las trompetas. Imagínense, la iglesia adventista no empezó primero a hacer una conclusión del libro de Daniel, porque probablemente lo tenía claro. Empezó con el libro Apocalipsis. Fíjense allí. Primero en 1867 aparece Apocalipsis y en 1872 recién aparecería el libro de Daniel. No apareció primero Daniel, después Apocalipsis, sino Apocalipsis y luego Daniel. Esto sería una gran influencia para la iglesia. Recién en el año 1888 estos libros se fusionarían y sería el comentario más leído por la iglesia adventista dentro de los pioneros, el libro de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith, como práctica de lo que vendría a ser el colportaje. Fue el primer libro cuando se puso allí hojas de intermedio con dibujos para que comenzara a venderse a todos. Era realmente uno de los libros emblemáticos de la iglesia adventista del séptimo día en sus primeros años. De esa interpretación de Urias Smith, que significa Thoughts
thoughts en realidad son pensamientos o reflexiones, era la reflexión o el pensamiento de todos los pioneros, era el resumen de todo lo que ellos creían. Era el libro oficial de interpretación tanto de Daniel como de Apocalipsis. Pero llegaría el año 1874, ¿verdad? Después de que allí en Battle Creek estamos aquí donde se escribió. 1800, esta es la primera edición, si ustedes ven ahí. Ven la primera edición, el primer libro de Urias Smith de 1867. Y aquí vienen las grandes ediciones. El libro de Thoughts on Revelation o Daniel y Apocalipsis de Urias Smith se publicó y republicó. Lamentablemente hoy en día no tenemos la cantidad exacta, porque el año 1902 la Review and Herald, la imprenta Review and Herald se quemó y todos los archivos fueron quemados allí. Pero fue el libro más difundido, libro oficial de la interpretación del libro de Apocalipsis, ¿no? Miren, factores de éxito. ¿Por qué creció este libro? ¿Por qué fue aceptado? Primero, el respaldo de Ellen G. White. Cuando Ellen G. White hablaba diciendo, por ejemplo, que debían de comprar el libro de Patriarcas y Profetas, o El Conflicto de los Siglos, y Daniel y Apocalipsis. Es decir, incluía dentro de sus propios libros también el libro de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith. Otro punto de vista, su autor, Urias Smith, un hombre, pensador, genio, que aportó en la interpretación del libro de Apocalipsis. El primer libro de colportaje, ayudó esto como éxito. El apoyo de los milleritas, todos apoyaban porque era el pensamiento de todos. ¿Qué más? Hubo un plan a través de la Review and Herald que se llamaba el Círculo de Lectores Misioneros. Y ese plan comenzó a difundirse de tal manera que siempre aparecía como lecciones y en la parte de abajo como preguntas y el libro texto como el libro de Urias Smith acerca del Apocalipsis y Daniel. Ahora, más adelante apareció un boletín pequeñito donde se decía que el libro de Urias Smith, es decir, Daniel y Apocalipsis, había sido dictado por un ángel y que el ángel movía la mano de Urias Smith. Lógicamente eso fue negado, pero como se había repartido por todo lugar, se creía que este libro era un libro inspirado, al igual como los libros de Ellen G. White, ¿no? Esos fueron los factores. Luego, a partir de 1944, comenzaría una nueva etapa. Una etapa distinta. Debía ser ahí, 1970, por favor. Porque, ¿qué ocurrió en 1944? Se comenzó a hacer una revisión de lo que vendría a ser el libro de Apocalipsis de Urias Smith. Y cuando ellos comenzaron a revisar, encontraron un error básicamente. Lógicamente había muchos errores, pero un aspecto doctrinal que era importante. Era el aspecto de la Trinidad. Ahora, Urias Smith venía de un trasfondo, un background distinto. Al igual que otros pioneros como José Bates, James White o Jaime White, que venían de un trasfondo de la iglesia de la conexión cristiana. Ellos no creyeron en la Trinidad y en cierta medida creyeron que en algún momento de la historia Jesús o Jesucristo había sido creado y que creían que el Espíritu Santo era simplemente una fuerza que los impulsaba. Ese espíritu estaba casi marcado en el libro de Urias Smith. Ese aspecto, y por ese aspecto que pareciera antitrinitario, en realidad no parecía, era, ¿no?, el asunto, y entonces tuvieron que cambiar el aspecto que como Iglesia Adventista del Séptimo Día creíamos, que era el aspecto que nosotros creemos en la Trinidad, que Jesús es Dios, que Jesús es también, Jesucristo es el Creador, ¿verdad?, como está escrito en la Biblia. Entonces, por ese aspecto fue reeditado nuevamente el libro de Urias Smith en 1944. Las tres editoras más grandes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se reunieron. La Review and Herald, la Pacific Press
y Southwestern Press. Entonces se reunieron las tres e hicieron una nueva edición, corrigiendo allí el pensamiento errado de Uriah Smith respecto a la Trinidad. Eso fue cambiado, pero siendo de que había un vacío todavía en la interpretación del libro Apocalipsis, y siendo que algunas situaciones eran muy rígidas dentro del libro Apocalipsis de Uriah Smith, la iglesia tomó, debido a otros factores, como el club de teólogos que se formó allí en Pacific Union College, allí en la zona de California, y el club de teólogos comenzó a reunirse, después se desintegró, pero eso movió al hecho, especialmente a la aplicación que hacía Apocalipsis capítulo 16 respecto al Armagedón. Porque se creía, todavía de acuerdo a la interpretación de Uriah Smith, que era un aspecto literal, es decir, una lucha literal de dos naciones. Y respecto también a Daniel capítulo 11, entre el rey del sur y el rey del norte, que se creía que era literal. Cuando apareció allí Louis Weir, presentando, un australiano, presentando una interpretación distinta. Esta interpretación se decía que Daniel capítulo 11 y Apocalipsis capítulo 16 respecto al Armagedón era simbólico, como nosotros hasta ahora creemos. Eso dio origen para que apareciera el comentario bíblico adventista, escrito por 39 autores, donde se buscó al mejor de los editores y comenzó el gran paso para una nueva interpretación del libro Apocalipsis. Fíjense ustedes algunos factores interesantes. Fíjense, acá tenemos el libro Apocalipsis, no fue escrito por una sola persona en el comentario bíblico adventista que se terminó en 1957. 3 autores distintos para el capítulo 1 al 11, del capítulo 12 al 16, del 17 al 22. 3 diferentes autores. Walter Rees vendría a ser uno de los agentes fundamentales, era el director de la iglesia adventista en investigación. No, 3 diferentes. Igual fue Daniel. Daniel fue escrito por diferentes autores, por la interpretación. Entonces, ya no estaban, digamos, bajo el paraguas del pensamiento de un solo hombre, sino ahora de diferentes personas. Y comenzó el libro de Apocalipsis, el comentario bíblico adventista, llegó a tener éxito. Por ejemplo, fue el proyecto más grande que la iglesia tuvo hasta ese tiempo, de producir 7 volúmenes, comentario bíblico adventista. La iglesia, los pastores tenían solo un comentario que no era de la iglesia, y había muchas doctrinas que eran equivocadas. El comentario bíblico adventista puso en lineamiento muchos de los factores que a veces de mala interpretación que tenía el texto, que hacía a veces los pastores del texto bíblico. Esto fue una ayuda inmensa, claro. Si usted ve el comentario bíblico adventista en la interpretación de Apocalipsis, en algunos de los casos, puedo decir, por ejemplo, de los 144,000, en la parte de abajo va a aparecer unas 3 a 4 opciones. A veces se dice que es literal, otros creen que es simbólica, y en la parte de abajo dice, y la iglesia adventista cree de esta manera, o se propone interpretar de esta manera. Ese pluralismo que vino entre la iglesia de la iglesia adventista. El segundo lugar es una edición especial del libro de texto. Es decir, después de que apareció Daniel, el comentario bíblico adventista, se hizo una compilación especial únicamente de Daniel y Apocalipsis, para que se difunda las conclusiones que la iglesia tiene. Y comenzó a crecer. Fue uno de los factores de éxito. Luego, la traducción a otros idiomas. Primero, después del inglés, lógicamente, es la traducción ¿a dónde? Al español. Primero en Interamérica, luego en Sudamérica. La traducción al coreano es en 14 volúmenes. Ahora último, la traducción al portugués. Esos fueron los grandes proyectos, uno de los factores principales del éxito de la aceptación del comentario bíblico adventista. Snyder, quien fue el soñador de este proyecto, quien era el
el director de ventas de la Revista Herald de aquel entonces, fue el que ideó el tener un comentario bíblico adventista. Un hombre que había vendido su libro en más de 1 millón en su época. Uno de los libros, ¿Cómo amar libros? ¿Cómo amar los libros? El hombre que tenía más de 1 millón de libros ahí mismo en su biblioteca. Muchos libros, 25,000 libros ejemplares en su propia biblioteca, ¿verdad? Francis Nichol, que fue uno de los grandes editores, otro factor importante de éxito para el comentario bíblico adventista. La conferencia en 1952, donde teólogos se reúnen, y fue el resultado de este grupo de teólogos para que fuera la base de los escritores del comentario bíblico adventista. El apoyo de la Revista Herald. Imagínense ustedes, tenían que dejar muchos otros proyectos para poner el proyecto del comentario bíblico adventista en primer lugar. Y Francis Nichol, o Francisco Nichol, o Nichol, ¿no? Fue el que dio todo. Bajo la ayuda de 6 coeditores, comenzó a trabajar. Él cuenta en su historia que a veces dormía 3 a 4 horas al día para que este proyecto se terminara en el tiempo preciso. ¿Verdad? 7 años de trabajo duro. Otro fue el apoyo del personal de la Revista Herald. Muchas veces cuando comenzaban a imprimir, se quedaban hasta altas horas de la noche. Hubo un compromiso de los trabajadores. Es interesante que la primera edición del comentario bíblico adventista, apenas salió el último volumen, ya estaba vendido todos los volúmenes del comentario bíblico adventista. Un gran proyecto que la iglesia tuvo. Y lógicamente el énfasis de la iglesia adventista en aquel tiempo, después de los 50, del estudio más profundo en las Sagradas Escrituras, con el conocimiento del hebreo y del griego, para comprender cada uno de los libros de la Biblia. Muy bien, aparecería la última etapa. Y la última etapa es el periodo múltiples enfoques, a partir de 1970 hasta hoy. Con este hombre, Kenneth Strang. Kenneth Strang, quien fue profesor por 19 años allí en el Seminario Adventista Teológica de Andrews University, él enseñó Apocalipsis. Pero él fue un historiador y estaba correcto, porque la iglesia adventista cree que el libro Apocalipsis hay que interpretarlo de una manera histórica. Y él, con este libro que ustedes ven ahí, que después fue ampliado, ¿verdad? Open Gates of Heaven, o sea, abriendo las puertas del cielo. Una breve introducción al análisis literario del libro Apocalipsis, que fue reproducido donde se presentaba allí la estructura del libro Apocalipsis. Kenneth Strang dio prácticamente las bases a un nuevo despertar, aun cuando su propuesta como teólogo era de una interpretación de teología histórica, que un poquito se desviaba al historicismo, pero despertó ese análisis del libro de Apocalipsis, ¿no? Kenneth Strang, después vendría otra influencia que vendría a ser aquí la Conferencia Bíblica de 1974. ¿Cómo interpretar las Sagradas Escrituras? Reglas de interpretación. Se hizo en 3 lugares distintos, en 3 universidades más grandes. Estas universidades, the Southern Missionary College, hoy Southern University, Andrews University y Pacific Union College, en diferentes fechas. Y salió ese libro que ustedes ven, A Symposium on Biblical Hermeneutics, ¿no? Salió publicado. Luego, no solamente eso, en los 1990 comenzó uno de los grandes proyectos. En realidad esto pasó de 1980, en los 80, debido a lo que vendría a ser el Congreso Mundial de Dallas, donde se propuso las nuevas 27 nuevas creencias adventistas, y donde apareció también un Desmond Ford, desafiando a la interpretación apocalíptica. La iglesia formó el Comité de Interpretación de Daniel y Apocalipsis, más conocido como DARCON, para que comenzara a estudiar estos 2 libros. Pero ellos no se limitaron a esos 2 libros.
comenzaron a estudiar el primer volumen que sacaron ellos, fue de la interpretación, de apoyar el historicismo referente especialmente al principio día por año. Hubo un comentario de Levíticos, otro comentario sobre Hebreos, otro comentario sobre Santuario, y los dos últimos comentarios son estos: Symposio on Revelation, Book 1 o Libro 1 y el número 2. Dos volúmenes que se terminó de editar en 1992. Estos libros han sido vendidos y hasta ahora todavía vienen a ser el eje de la interpretación del libro Apocalipsis en la Iglesia Adventista. Frente a esto se levantaría ahora 1000 otras posiciones, no digamos énfasis en realidad, porque el historicismo entre la iglesia siempre será lo mismo, y aparecieron estos tres hombres. Factores de división. Primero, el primero que está allí se llama Kenneth Strand. Mary Maswell, quien publicó su libro, que vendría a ser God Cares, o la interpretación del libro Apocalipsis en el español, fue traducido al español también. El segundo hombre que ven ustedes es la interpretación de Hans Larondel, Las profecías del fin, que también fue traducido al español. Y este tercer hombre, que todavía aún vive, que es The Deep Things of God, Las cosas profundas de Dios, de John Pauline. Estos tres hombres tendrían y harían hasta el momento la interpretación distinta del libro Apocalipsis. El primero, Maswell, daría más énfasis a lo que vendría a ser la historia, porque él era historiador, pero habría que interpretar de acuerdo al historicismo, pero la interpretación que da en su libro, que todavía hasta ahora es muy vendido ese libro de Maswell, era la parte histórica. El segundo, Hans Larondel. Hans Larondel interpretaría más desde un aspecto teológico, y fue Louis Ware su mayor influencia, aquel australiano que había propuesto que Daniel 11 y Apocalipsis 16 debía de interpretarse espiritualmente. Fue absorbido mucho por él, por Hans Larondel, que su libro enfoca más desde un aspecto teológico, es decir, que Dios es el que dirige todo, teológico. Y el último hombre que ven ustedes allí, que es John Pauline, que actualmente es el decano de la Facultad de Teología o de Religión allí en la Universidad de Loma Linda. Él comienza a dar una propuesta distinta. Habría que interpretarlo exegéticamente. ¿Cómo lo entendieron en su momento en la cual fue escrito el libro y después aplicarlo para nuestra época? Si bien es cierto, los tres vienen a ser historicistas, ¿verdad? Ahora, si bien es cierto, los tres vendrían a ser historicistas, pero existía diferentes énfasis. Uno más énfasis a la historia, otro más énfasis a la teología, otro más énfasis a la exégesis. Pero aparecerían otros hombres. ¿Quiénes son estos otros hombres? Por ejemplo, Treyer, por ejemplo, otro hombre que publicó su libro, que también ahora está en español, es Ranko Stefanovic, que habló acerca de la revelación y es seguidor prácticamente de lo que vendría a ser John Pauline, que actualmente enseña Apocalipsis en el seminario de Andrews. Y el último, que Alejandro Bouillon. El libro de Bouillon, de todos ellos, fue el libro más vendido respecto al libro Apocalipsis. Pero hay que recordar una cosa, y como él mismo lo reconoce: su libro no es un libro de interpretación profética, su libro es un libro de aplicación espiritual. Pero el tercer milenio fue el libro más vendido en el mundo respecto al libro de Apocalipsis. Estas tres líneas de pensamiento darían tres énfasis distintos: un bíblico histórico énfasis, o un bíblico teológico énfasis, o un bíblico exegético énfasis. Fíjense ustedes en el cuadro, si me ayudan por favor. Es interesante cómo estos tres últimos hombres graficarían lo que vendría a ser la historia del adventismo en la interpretación profética del libro de Apocalipsis.
Es decir, Maxwell, que da un énfasis más al aspecto histórico, representaría a lo que Urias Smith daba en su libro en énfasis más en la historia. Hans Larrondel, que su libro es más teológico, representaría el segundo periodo, que vendría a ser el comentario bíblico adventista. Y John Pauline, que su énfasis es más exegético, representaría hoy en día el periodo de múltiples enfoques. Todos ellos, por favor, los están con una sola línea, historicista. Pero aquí viene el problema, y eso lo vamos a conversar en clase. El gran dilema es, ¿qué peligro hay de tocar solamente historia, o dar más énfasis a historia, o dar más énfasis a la teología, o dar más énfasis a la exégesis? El peligro mayor es que podamos perder al hacer más énfasis en exégesis y aplicando una exégesis que probablemente simplemente sea análisis de palabras o de frases. Podríamos perder el historicismo. Eso es lo que ahora tenemos. Por eso es que Müller, uno de los grandes teólogos, el que está escribiendo actualmente el comentario de Apocalipsis para el comentario, para el futuro comentario internacional adventista, que debe salir, creo que hasta el siguiente Congreso Mundial, en el año 2020, él está escribiendo, él dice que hay una preocupación por esos diversos tipos de enfoques como iglesia adventista. Igual lo dice Alberto Ting, quien es el director asociado del White State. No he graficado aquí lo que dice Ellen G. White, eso lo vamos a ver mañana. Pero lo interesante es que Dios, todavía este pueblo, aún con diferentes tipos de enfoques, conserva lo que ven de la manera como debiera de ser interpretado el libro Apocalipsis, de la manera histórica, porque Dios es dueño de la historia, y como dueño de la historia, a través del libro Apocalipsis nos muestra cómo empezó y cómo terminará. Esta iglesia, la iglesia adventista, todavía sigue encaminándose a mirar el futuro, porque tiene un Dios que está al control de la historia y que el libro Apocalipsis hemos visto y seguiremos viendo que existe esperanza para este pueblo. ¿Y cómo es que Dios ha actuado de una manera extraordinaria? Siempre con un grupo de personas, siempre con un remanente, guiándolo al final.